Esta es la sesión número 119 desde los inicios de Mirada y es la novena de este curso. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones realizadas. En el canal de YouTube, Miradas al Mundo y Paz UGR, están publicadas las grabaciones correspondientes a todas las sesiones del curso pasado, de las 4 últimas del curso anterior, así como las 3 sesiones de las de 3 sesiones de este curso, las 2 últimas que hemos celebrado y la celebrada el 1 de diciembre pasado. La grabación de la sesión de hoy se subirá en los próximos días. El enlace al canal aparece en la página principal de Mirada al Mundo. La sesión de hoy, como sabéis, tiene el título de Hacia una economía baja en carbono, escenarios de futuro para el mundo, Europa y España. El ponente va a ser Luis Javier Miguel González, que es el coordinador del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Esta sesión es la tercera de un pequeño ciclo que podríamos denominar Emergencia climática y colapso energético y de otros recursos, alternativas. Todas las sesiones de este ciclo están siendo por videoconferencia y las próximas previsiblemente también. La primera sesión tuvo lugar el 26 de enero pasado, tuvo el título de Emergencia climática, peor de lo esperado. El ponente fue Ferran Puig Vilar. La segunda fue El futuro de la energía, cuyo ponente fue Antonio Turiel, tuvo lugar el 9 de febrero. Y la tercera que he señalado hace un momento. Ante los escenarios, que es la de hoy, ante los escenarios a los que vamos encaminados a medio plazo, marcados por la emergencia climática, que se trató en la primera sesión de este ciclo, pero también, y muy probablemente en un plazo temporal más corto, mucho más cercano, por la escasez de petróleo barato y de otras energías no renovables, lo que se trató en la segunda sesión del ciclo, así como también por la escasez de otros recursos como agua, suelo fértil, minerales, etcétera, con todas las implicaciones que ello va a tener en una gran diversidad de ámbitos, entre otros alimentación, salud, educación, atención y cuidado a personas dependientes, movilidad, etcétera, se nos plantean numerosos interrogantes y tareas urgentes si nos situamos en el marco de la construcción de la paz, extendida esta en un sentido muy amplio. Una forma de caracterizar la paz que a mí me gusta emplear sería hablar de un proceso que nunca acabará, en el que se intenta ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra, para lo cual este ha de mantenerse habitable y, a ser posible, hermoso, bello. Esta sesión se va a centrar en el análisis y evaluación de las posibilidades reales de la descarbonización de la economía, es decir, la disminución de la contribución de los combustibles fósiles en el sistema de producción y consumo, ante los retos planteados por la emergencia climática y por el agotamiento de los recursos energéticos no renovables y de otros recursos, como minerales, entre otros. Por ello, tenemos como ponente, como comentaba antes, a Luis Javier Miguel González, que es el coordinador del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Las investigaciones de este grupo se centran en la energía y la economía como factores claves de la tecnología y la vida, y también en la dinámica de sistemas como la herramienta más adecuada para analizar las complejas relaciones entre algunas de las variables que influyen en la sostenibilidad y el desarrollo, con una visión sistémica. Las líneas de investigación del grupo son modelos de simulación, economía, energía, cambio climático, dinámica de sistemas aplicada al análisis de problemas de desarrollo y sostenibilidad, indicadores de sostenibilidad, recursos energéticos y materiales globales y economía y sostenibilidad. El ponente, Luis Javier Miguel González, es profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid desde 1997. Ha impartido docencia durante más de 20 años en asignaturas de regulación automática y dirección de proyectos. En la actualidad imparte docencia de grado en las materias de dinámica de sistemas y ética en la ingeniería y de posgrado en gestión de proyectos y cooperación científica para el desarrollo. Sus líneas de investigación estuvieron dedicadas inicialmente al diagnóstico automático de fallos y el mantenimiento predictivo industrial, pero a partir de 2014, después de una estancia postdoctoral en la Universidad de Bergen, Noruega, comenzó un cambio en su línea de investigación prioritaria hacia la aplicación de la dinámica de sistemas al análisis de los recursos y políticas energéticas, dando lugar en el año 2008 a la creación del Grupo de Investigación
referido antes de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Desde el año 2007 y hasta hace un año y medio, la actividad investigadora la ha compaginado con actividades de gestión universitaria como director del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid. En este ámbito ha promovido diversas iniciativas docentes, entre las que destaca el Máster Interuniversitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como iniciativas de investigación tales como el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid. Quiero agradecer públicamente a Luis Javier Miguel González su receptividad a la propuesta para participar en este espacio y su generosidad al participar altruistamente. A la página de Mirada se subirá en los próximos días la documentación relativa a esta sesión. Después de la intervención del ponente, que será del orden de 1 hora como mucho, habrá un debate con el público asistente a través del chat. Desde ya podéis realizar consideraciones y preguntas a través del mismo, que comentará o responderá el ponente en el tiempo dedicado al debate. La idea es finalizar no más tarde de las 8, 8 y cuarto, como mucho 8 y media. La próxima sesión de este ciclo, emergencia climática y colapso energético y de otros recursos, 2 puntos alternativas, que será también por videoconferencia, será el jueves 7 de abril, y tiene el título de La guerra global del capitalismo contra la vida, caos climático y colapso de la civilización. El ponente será Manuel Casal Lodeiro, coordinador del Instituto Resiliencia y coordinador de la revista 15-15-15, Revista para una Nueva Civilización. Por favor, como os decía antes, silenciar vuestros micros para evitar ruido y desactivar vuestras cámaras para evitar también que la transmisión se ralentice. Muchas gracias. Le paso la palabra a Luis Javier Miguel, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Y en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación que me habéis hecho desde el Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada y en el ámbito de esta iniciativa ya histórica de Miradas al Mundo. En primer lugar, comentar que en la línea de lo que habéis venido desarrollando con anterioridad, me voy a sumar un poco a esa trayectoria. Probablemente, me refiero en el ámbito de la crisis climática, probablemente algunas de las ideas pues necesariamente se repetirán. Espero añadir alguna más. En mi caso, me voy a centrar, tal y como hablé con Jesús, sobre todo en las herramientas que utilizamos dentro del grupo de investigación para sacar las conclusiones de las que finalmente también hablaremos, pero me parece relevante que conozcamos o que conozcáis qué tipo de herramientas utilizamos en el grupo de investigación para sacar nuestras conclusiones, que de alguna forma pueden ser un poco la base de lo que después vamos a concluir. Bueno, voy a compartir la pantalla y la presentación. Espero hacerlo bien, no estoy muy acostumbrado a manejar el Meet, pero no creo que tenga dificultad. Un segundín. Vamos a ver. Lo único que quería... no era los que quería esto. No lo he hecho bien. Sí se ve, ¿no? Ah, se veía bien, perdón. Estaba yo... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Un segundín que voy a volverlo a intentar de otra forma. No estaba yo... ¿Qué me dice? Una ventana es PowerPoint, vale. Sí. ¿Se ve bien ahora toda la pantalla? Sí, si lo pone en presentación completa, ¿no? ¿No está en presentación completa? Yo no lo veo así. Yo sí que lo... Ese es el A problema, ver, es que yo sí que lo veo en presentación completa y, a ver, vale. vuelvo a hacerlo de otra forma. Es que yo sí que lo veo como presentación completa. Es lo que me parecía que... A ver, toda la pantalla... Ah, vale, de acuerdo. Correcto. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Un segundo.
Y ahora pongo esto así. ¿Se ve ahora toda la pantalla? No. No, pero bueno, no te preocupes, ¿no? Tú No. dale a la presentación completa, ¿no? Sí, pero no me hace caso. Es que... Un segundo. A ver. Un segundo. Otro intento. Si no lo dejo. A ver, compartir. Si digo toda la pantalla y comparto esta. Sí, ¿Ahora se ve toda la pantalla? sí, sí, sí. Vale, bueno, no es lo que yo quería porque lo voy a ver en la mía de la derecha, pero bueno, bien, no importa. Bueno, buenas tardes y disculpad por este pequeño lapsus. Bien, pues empiezo un poquitín la charla. No me... A ver, aquí pasa algo. A ver, ahora, vale. Lo que pensaba contar en la charla básicamente es lo siguiente. Primero, un contexto sobre energía y cambio climático, donde probablemente se repitan algunas de las ideas que ya conocéis, pero me parece importante arrancar con ellas. Después, una introducción relativamente rápida al tipo de herramientas que utilizamos en el ámbito de la energía, economía y cambio climático, que son lo que se denominan modelos de evaluación integrada y la dinámica de sistemas. Después hablaré un poquitín de probablemente los modelos que hemos desarrollado, Medeas, Modeslow, William, bueno, son los nombres de estos modelos, los escenarios con los que estamos trabajando, algunos resultados, quizás sea parte más interesante. Haré alguna reflexión sobre las limitaciones que tienen estos resultados y algunas consideraciones finales. Bueno, empezar tal y como indicaba Jesús, pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Valladolid. Es un grupo, sí que me parece relevante destacar, multidisciplinar, donde, bueno, aunque dominamos los físicos, ingenieros y economistas, en mi caso soy ingeniero, pero también contamos con investigadores de ciencias ambientales, biología, tenemos también un filósofo, un sociólogo y estamos tratando de incorporar investigadores del ámbito de las ciencias políticas y el derecho, porque como vamos a ver, el problema que estamos tratando de abordar pues es multidimensional y requiere un conjunto de disciplinas muy amplias. Bien, el punto de partida, como bien saben, es que nos encontramos ante una crisis de sostenibilidad global, donde los problemas que nos acucian se definen a veces como los límites planetarios y tienen que ver no solamente con lo que vamos a abordar más relativo al cambio climático y la energía, pero también con otros problemas que tienen que ver con la biodiversidad, con los problemas del uso de la tierra, con la disponibilidad del agua, los ciclos del fósforo y del nitrógeno, la polución química, etcétera. ¿De acuerdo? En este contexto de una crisis global de sostenibilidad, nosotros nos hemos centrado, en parte por facilidad o por experiencias previas, en lo que tiene que ver con el cambio climático y cosas totalmente relacionadas como son el agotamiento de los recursos energéticos y el agotamiento de los recursos minerales. Sin embargo, en la medida que nos centramos en estos problemas, surgen otros que tenemos menos trabajado, pero que son inevitables, como pueden ser los ya mencionados de agotamiento de los recursos derivados de la tierra, del agua y lo fundamental que sería el bienestar de la humanidad. El punto de partida también es bien conocido, pero me parece relevante señalarlo. Por una parte tenemos una temperatura media global que se está elevando y que nos está produciendo daños debidos al cambio climático. Es un poco la preocupación central. Esta temperatura media global se está elevando como consecuencia de la concentración de los gases de efecto invernadero, que a su vez vienen de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayor parte de los cuales provienen de la quema de combustibles fósiles, aunque también hay otras emisiones. Por lo tanto, existe una relación directa entre la quema de combustibles fósiles para la energía que necesitamos o que demandamos y los daños de cambio climático de los que vamos a hablar.
De forma muy global, para tener los grandes números en la cabeza antes de empezar, tenemos que ser conscientes de que las fuentes, el origen de las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2, bueno, es el más conocido y el más significativo, son básicamente de la actividad antropogénica derivada de la quema de estos combustibles fósiles, pero también de otras actividades industriales, como por ejemplo el cemento. Y una segunda parte es debida a los cambios en el uso de la tierra. Todas esas emisiones van a parar en un 29%, dejando un poco al margen las cantidades físicas. Un 29% es capaz los bosques, los ecosistemas, de absorber ese CO2. Un 26% es capaz los océanos de disolver el CO2 en los océanos. Y el resto, casi la mitad, el 48%, se queda en la atmósfera año a año, incrementando año a año la concentración de gases de efecto invernadero. En términos de consecuencias, lo que se produce es que la temperatura del planeta está subiendo a una velocidad muy rápida para lo que son unos procesos como podrían ser estos a lo largo de la vida del planeta, y hemos superado ya el grado con respecto a la temperatura media preindustrial que teníamos. Superar un grado es debido a que la concentración de gases de efecto invernadero a lo largo de la historia, en los últimos 400.000 años, y lo de 400.000 me quiero quedar con esa cifra, no hemos superado nunca las 300 partes por millón. Lo de los números aquí va a ser importante, ¿de acuerdo? En esta gráfica, donde se representa la concentración de CO2, vemos que aunque ha oscilado, la oscilación era cada 100.000 años, insisto, pero nunca superábamos la concentración de 300 partes por millón en volumen, ¿de acuerdo? Nos quedamos con este número. La temperatura del planeta estaba vinculada a esta concentración, como se puede ver en la gráfica de abajo, y ya conocéis. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Y cuando digo los últimos años me refiero a los últimos prácticamente 60 años. Hemos pasado de una escala de miles de años a 60, pues que partíamos de una concentración inferior a 300, ¿de acuerdo? Estábamos aquí, en este punto, y en 60 años hemos subido a más de 400 partes por millón. Significa que en 60 años hemos hecho lo que el planeta no ha sido capaz de hacer durante 400.000 años. La actividad humana ha transformado la atmósfera en su concentración de una forma que jamás había ocurrido en la historia del planeta en los últimos, repito, 400.000 años. Claro, este cambio tan repentino, tan rápido, está fuera de lo que es la comprensión de los climatólogos, y las consecuencias todavía ni siquiera de forma completa se conocen. Pero la alarma es terrible. Hemos superado algo que jamás había superado, ¿de acuerdo? En cuanto a las emisiones, comentar que pese a todo lo que ha ocurrido, bueno, en la gráfica anterior quiero mostrar cómo esta concentración ha ido subiendo y subiendo y subiendo, independientemente de que ya hace tiempo que la alarma se ha lanzado. Es decir, a lo largo de esta historia, en 1990, 2000, 2010, 2020, ha habido, como todos sabéis, conferencias sobre el cambio climático. Se han reunido las COP, la COP 25, 26 han sido hace recientemente, pero anteriormente la Conferencia de Naciones sobre el Cambio Climático lleva más de 25 años funcionando. Se han firmado protocolos como el de Kioto, se han firmado los acuerdos de París, y sin embargo, en esta línea, las variaciones son las variaciones interanuales, no se puede apreciar el efecto de ninguna de esas medidas. Es decir, realmente todo lo que hemos hecho hasta ahora por frenar el cambio climático, el efecto global es prácticamente nulo, no se nota en absoluto, ¿de acuerdo? En las emisiones anuales sí que se nota ligeramente, pero ¿qué es lo que se nota? Bueno, en general las emisiones año a año han ido subiendo, pero se notan algunos picos de bajada. ¿Cuáles son los picos de bajada? Pues la disolución de la Unión Soviética, la crisis financiera del 2008 y la crisis de la pandemia del COVID. Pero fuera de esas situaciones excepcionales, el crecimiento de las emisiones se ha mantenido, y de hecho ya hemos recuperado la senda de crecimiento este último año, ¿de acuerdo? Es un poco la visión inicial. ¿A qué son debidas las emisiones de CO2? Pues son debidas a nivel global, fundamentalmente al carbón. El carbón es el principal responsable, el petróleo en segundo lugar, el gas en tercer lugar, y a una diferencia considerable otros productos industriales como son el cemento, ¿de acuerdo? Pero hoy en día sigue siendo el carbón, el gas,
el carbón, el petróleo y el gas los principales responsables de las emisiones de CO2. Desde el punto de vista de la energía, y es el otro aspecto que vamos a abordar, ¿de dónde viene la energía que tenemos? Es importante que seamos conscientes de que hoy seguimos en una civilización que todavía sigue utilizando mayoritariamente, de forma abrumadora, más de un 80%, los combustibles fósiles como base de toda la energía. De hecho, el principal fuente de energía sigue siendo el petróleo, el segundo sigue siendo el carbón, el tercero el gas, y a una distancia muy considerable empiezan todos los demás. Aquí tenemos la solar, la eólica, la nuclear, la hidráulica, pero son, digamos, el paquete, el pelotón de cola. Todavía seguimos siendo una civilización. Bueno, estos son datos de 2020. La bajada no ha sido una bajada por los movimientos ecologistas ni nada parecido. Esta es la bajada del COVID. No están los datos del 2021 en esta gráfica. Entonces se bajó en el 2020 por el COVID, pero claramente el 21 se ha vuelto a recuperar la senda de crecimiento del consumo de combustibles fósiles en general, salvo el carbón, que estaba descendiendo ligeramente. Bien, visto un poquito el contexto, paso un poco a introducir el por qué trabajamos en este contexto con los modelos que llamamos modelos de evaluación integrada. La razón para trabajar con este tipo de modelos matemáticos de simulación es básicamente que el problema del cambio climático y la sostenibilidad energética tienen una elevada complejidad. Elevada complejidad debido fundamentalmente a que requiere conocer muchísimas variables, muchísimos datos, y están todos integrados. No es un problema que se pueda resolver tocando, digamos, una solución parcial o un elemento o una política concreta, etcétera. Esa complejidad requiere comprender bien lo que está ocurriendo, comprender bien las causas y tratar de probar, que es lo que vamos a intentar, diferentes soluciones para ver cuáles funcionan. De cara a desarrollar este tipo de modelos, se requiere conocimientos muy variados, que provienen de áreas de conocimiento distintas. Así, por eso decía, desde las cuestiones más tecnológicas, de las tecnologías relativas a la energía, pero también cuestiones ambientales, como son todos los ciclos del CO2, pero cuestiones también de economía, de población, demográficas, etcétera. ¿De acuerdo? Estas variables son de naturaleza, como digo, muy, muy distinta, y además tienen una interacción muy alta. Estas interacciones son a su vez complejas, difíciles de determinar y presentan elevadas incertidumbres. Pese a la complejidad de este problema, necesitamos tomar decisiones. No podemos decir, bueno, esto es demasiado complejo para entenderlo, y de alguna forma nos lavamos las manos. Entonces, lo que tratamos es de desarrollar modelos de simulación, modelos matemáticos que introducimos programados en un ordenador, para ayudar en la toma de decisiones sobre políticas de sostenibilidad. Es decir, de cara a poder entender el problema, a representarlo, a representar sus causas, las interacciones, representamos estas ecuaciones y a partir de ahí probamos, y cuando digo probamos me refiero a experimentamos, pero en ordenador, qué tipo de alternativas podrían ser viables. La ventaja de este tipo de modelos frente a los modelos mentales que de alguna forma nos hacemos son bastante claras. Cuando tenemos que tomar una decisión, todos nosotros nos hacemos una idea del problema a resolver, ¿no? Cuando tenemos que tomar cualquier decisión en la vida, bueno, algunos nos apuntamos las cosas en papel para ver ventajas, desventajas y tratar de tomar una decisión cuando es un poco complicada. Otros son más decididos y dicen, lo tengo claro, ya sé cuál es la solución al problema, lo que hay que hacer es esto, y se lanzan. Pero nos basamos siempre en algún tipo de modelo, vamos a llamar así, mental, ¿no? Nos imaginamos el problema, nos imaginamos las cosas que intervienen y rápidamente tomamos una decisión. Ese tipo de modelo mental típicamente están sesgados, primero porque hay cosas que no sabemos, a veces tenemos prejuicios o mínimamente tenemos sesgos, y en algunos casos además hay incluso intereses particulares cuando se toman decisiones en un sentido o en otro. Entonces, frente a ello, los modelos que se denominan formales, los modelos de ordenador, intentan ser un poquito más objetivos, intentan ser un poquito más completos en cuanto a las consideraciones a tener en cuenta. Bien, en cualquier caso, los modelos que utilizamos son una simplificación útil de la realidad. Es algo así como un mapa, ¿de acuerdo? Los modelos en concreto que utilizamos nosotros son modelos que se denominan de energía, economía, medio ambiente, o también E3 por las siglas en inglés, o modelos de evaluación integrada. Y como decía, se utilizan para ayudar en la toma de decisiones. Aunque son modelos complejos, miles de variables, miles de ecuaciones, millones de datos,
y pese a ello mantenemos muchas incertidumbres. Con lo cual, y me dedicaré también al final a comentarlo, hay que ser conscientes de que estos modelos no son la panacea, son simplemente una ayuda, ¿de acuerdo? Actualmente estos modelos son cada vez más utilizados por las instituciones internacionales. Seguro que habéis oído hablar del IPCC, bueno, organismos en general vinculados a Naciones Unidas, algunos gobiernos, etcétera, utilizan ese tipo de modelos para tomar decisiones. Bien, ¿en qué consisten estos modelos? Pues básicamente, como digo, un modelo así de forma esquemática, pues serían un montón de variables y de ecuaciones que relacionan aspectos que tienen que ver con la economía, con la energía, con el uso de la tierra, con el clima, pero también consideraciones sociales, tecnológicas, etcétera, y todo interrelacionado entre sí. Y sobre ese modelo vamos a introducir una serie de variables. Típicamente lo que más nos interesa es meter diferentes políticas para probar y experimentar y vamos a ver qué resultados se producen. Resultados de carácter económico, de carácter ambiental, de carácter sobre la tierra, sobre el clima, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es un poco la idea genérica de este tipo de modelos. Hay muchos modelos, aquí hay una lista de algunos de ellos que hemos analizado y que tienen ventajas, inconvenientes, con diferentes nombres, Image, Message, Wall3. El Wall3 quizá le conozcáis porque es el conocido que se utilizó por los Meadows en los límites del crecimiento. Y bueno, pues tuvo su fama, importancia, y bueno, otros que se han derivado de él. Bien, sobre esto no voy a comentar nada más, pero simplemente mencionar, tenemos un artículo publicado, así que resume sobre estos modelos de evaluación y bueno, estará a disposición vuestra los que queráis profundizar un poco sobre los modelos y ventajas, inconvenientes, cómo funcionan y demás, ¿de acuerdo? Bien, en el caso nuestro, el punto de partida de desarrollar estos modelos es una relación muy intuitiva, muy sencilla. El crecimiento económico, bueno, me vais a disculpar que algunas transparencias tienen información en inglés, son ideas básicas, pero es un poco complicado el traducirlas todas. Decía que el punto de partida de estos modelos, al menos de los que nosotros hemos desarrollado, es una relación muy sencillita. El crecimiento económico lleva asociado el mayor consumo de energía y el mayor consumo de energía lleva al crecimiento económico. Este bucle realimentado, daría lugar a un crecimiento aparentemente infinito, ¿no? Más energía, más consumo de energía, más crecimiento económico, más consumo de energía, así sucesivamente. La realidad no va a ser tal cual, pero lo que es cierto es que la realidad es que la relación entre el incremento del consumo de energía y del crecimiento económico ha sido históricamente un hecho muy reputable, como tenéis en la gráfica de la derecha. Se ve que cuando hemos crecido económicamente hemos consumido más y cuando hemos bajado, por ejemplo, hemos consumido menos energía en el COVID, pues también ha bajado la economía, ¿de acuerdo? Claro, esta relación básica no es la única. El problema empieza a surgir cuando la disponibilidad de energía es limitada. Cuando tenemos una disponibilidad de energía limitada, eso nos lleva a una escasez de energía. Es decir, queremos consumir más energía, pero como solo tenemos una parte, ya os han hablado otros ponentes sobre los recursos que hay de petróleo, de gas, se nos presenta un problema de escasez. Y esta escasez de energía, y eso es lo que preocupa a la sociedad, da lugar a freno al crecimiento económico. No podemos crecer todo lo que algunos querrían porque la energía no abunda, es insuficiente. Estas relaciones todavía no explican toda la situación, ni mucho menos. Si seguimos ampliando, nos encontramos con que esta disponibilidad de energía es al menos de dos tipos. Por una parte tenemos la energía no renovable, petróleo, gas natural, carbón, etcétera, y por otra parte, lo que aparentemente podría ser una solución sería la energía renovable, eólica, fotovoltaica, etcétera. Sin embargo, ambas, tanto la no renovable de forma clara como la renovable, están sujetas a límites físicos. No tenemos toda la energía que queramos. Tenemos que ser conscientes de esta limitación. Eso nos va a llevar a una disponibilidad energética acotada y, de nuevo, cuando queramos consumir más y más y más, nos vamos a encontrar con problemas de escasez. Y esa escasez va a limitar el crecimiento económico. La teoría general nos diría que como tenemos escasez, vamos a intentar desarrollar más las energías renovables, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero no nos engañemos, seguimos teniendo problemas
físicos o límites físicos para desarrollar todas las energías renovables que queramos. Otro de los límites que tenemos en la transición energética es la tasa de retorno energético o ROI. La tasa de retorno energético, y aquí me vais a dejar hacer un paréntesis para explicarlo, me ha comentado Jesús y conviene que lo explique. La tasa de retorno energético es la relación entre cuánta energía puedo obtener de un recurso dividido entre cuánta energía he tenido que gastar antes para obtenerlo. Por ejemplo, imaginaros la energía eólica. En la energía eólica, antes de poder empezar a sacar energía eléctrica del aerogenerador, he tenido que construir ese aerogenerador. Para construir ese generador he gastado energía. Además de construirle, he tenido que transportar el aerogenerador, y seguro que todos habéis visto algún camión con grandes palas o turbinas transportando el aerogenerador hasta el lugar donde se va a colocar. Allí hace falta además cimentar bien el aerogenerador y todo eso me cuesta energía. Y finalmente, cuando ya tengo instalado el aerogenerador, empiezo a producir energía. ¿De acuerdo? Esa producción de energía está muy bien. Parte de esa energía la tengo que gastar para el propio funcionamiento del aerogenerador y para tareas de mantenimiento, etcétera. Y al final del ciclo de vida útil, el aerogenerador tengo que desmantelarlo. Cuando digo el aerogenerador, podéis pensar en una central nuclear, podéis pensar en fotovoltaica, en una central térmica, cualquier cosa tiene un ciclo de vida y al final hay que desmantelarlo. Entonces, el cociente entre toda la energía que consigo, esta barra azul, y toda la energía que me ha hecho falta para llegar a tener esa energía, es lo que llamamos tasa de retorno energético. Esa tasa de retorno energético, perdón, con el tiempo, en la medida que la energía escasea, se hace cada vez menor. ¿Eso qué significa? Que la energía que tenemos ahora nos es más cara energéticamente de la que teníamos hace 20 años. Y eso es debido a dos cosas. Primero, que las energías renovables son menos eficientes que el petróleo, por ejemplo, por decirlo de una forma así rápida. Y segundo, que cualquier fuente de energía cada vez nos cuesta más obtener energía de ella. Nos cuesta más sacar petróleo, nos cuesta más encontrar sitios que haya buen viento, etcétera. Lo intentamos mejorar algo con mejora tecnológica, pero se compensa solo parcialmente. Bien, siguiente escalón. Desde el punto de vista de lo que yo llamaría la corriente de pensamiento dominante, ¿cómo se soluciona el problema del cambio climático? Se considera que el problema del cambio climático es debido al uso de energía no renovable. Como acabo de comentar, el cambio climático es debido fundamentalmente a la quema de petróleo, carbón y gas. Eso nos conduce al cambio climático. Y se tiene miedo de que el cambio climático, a su vez, produzca un descenso o una paralización del crecimiento económico. Entonces, la solución es muy sencilla en el pensamiento dominante. Como tenemos todavía una economía solvente, vamos a desarrollar infraestructuras de renovables. Esas infraestructuras de renovables van a permitirnos obtener energía renovable abundante, barata, etcétera, y ya con eso tendremos suficiente energía para continuar nuestro crecimiento económico con más energía y con energías renovables. Este, digamos, es el planteamiento dominante. Es decir, básicamente que el cambio climático y la disponibilidad de energía lo arreglamos construyendo más centrales de energía renovable. Sin embargo, nuestro punto de vista es un poco distinto. Nuestro punto de vista es que hay problemas ocultos bastante más complejos. Como he dicho ya antes, tenemos límites físicos tanto para la energía renovable como para la no renovable. Y aunque efectivamente el causante directo del cambio climático son fundamentalmente las energías fósiles, no es el único problema. El otro problema, ya le hemos dicho, es que vamos a seguir teniendo escasez energética porque hay límites a las energías también renovables y eso va a frenarnos el crecimiento económico. Claro, si se frena el crecimiento económico y se frena el consumo, también se puede frenar el bienestar, se puede frenar cualquier tipo de inversión en I+D, cualquier servicio y de alguna forma nos vemos abocados a un retroceso, a lo que sería un decrecimiento o un colapso del sistema tal y como le conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, los problemas son tres. El de emisiones de CO2 que causa el cambio climático, el impacto del daño climático directamente sobre el crecimiento económico, pero también el impacto del agotamiento de los recursos energéticos de todo tipo,
sobre el crecimiento económico. Bien, este tipo de diagramas, y hago ya un pequeño paréntesis, son lo que utilizamos para el punto de partida de los modelos que vamos a desarrollar. Evidentemente aquí en los modelos, este es el punto de partida y después hay que añadir muchos datos, muchas ecuaciones. Todavía no he hablado de ello, tampoco me voy a meter en detalle, pero para que tengamos una idea de cómo funciona, digamos, el planteamiento de los modelos desde el punto de vista que llamamos dinámica de sistemas. Aquí hay otro diagrama que estamos utilizando ahora justamente en un libro que esperamos sacar pronto, en el cual pues, se trata de explicar cómo la actividad económica produce impacto ambiental, el impacto ambiental disminuye los recursos y los recursos frenan la actividad productiva. Por otra parte, hay otros fenómenos, aquí voy a señalar un par de ellos de forma muy somera, porque no es el objeto de la presentación, pero uno que a mí me llama la atención, como la actividad económica, en la medida que tenemos menos recursos, fomenta la competencia fomenta el marketing nos provoca una demanda de bienes y servicios típicamente innecesaria, pero esa demanda de bienes y servicios produce que la actividad económica siga creciendo, se produzca más competencia, más marketing, más demanda, y eso nos acelera, digamos, el agotamiento de los recursos, ¿de acuerdo? Por otra parte, el impacto ambiental también nos genera nuevas necesidades. Las personas sufren los daños en la población y eso genera nuevas demandas de bienes y servicios, etcétera. Y por otra parte, la insatisfacción que podemos tener por esa demanda creciente de bienes y servicios frente a la capacidad máxima, que cada vez va a ser menor, nos puede producir una cierta insatisfacción de la demanda que puede poner en peligro el estado de bienestar. El estado de bienestar es de alguna forma el responsable de buscar la equidad entre la población. Si se pone en peligro el estado de la equidad, la satisfacción de la demanda va a bajar, el estado de bienestar se va debilitado y con ello se puede ver debilitado la calidad de vida, la legitimidad del poder político y con ello también el orden y paz social. Pero bueno, esto va más allá de lo que pretendía contar en la charla. Solo era otro ejemplo de cómo utilizamos los diagramas en dinámica de sistemas. Bien, decía que pasamos ya al siguiente punto de la charla, en el cual vamos a hablar de algunos de los modelos con los que hemos trabajado. Perdón. Sí. Los modelos con los que hemos trabajado les hemos llamado con diferentes nombres: Medeas, Modeslow, William. Responden a un esquema parecido que voy a explicar a continuación. Son modelos que han sido desarrollados con dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas, como mencionaba antes, parte de esquemas moderadamente sencillos, como el que he explicado antes. Y la diferencia de otros modelos que existen con respecto a los nuestros es que nosotros incluimos en los modelos límites de recursos energéticos, lo cual en algunos casos no aparecen. Introducimos los daños causados por el cambio climático. No suponemos que exista un equilibrio general en la economía, es decir, la economía no es perfecta, no permite el equilibrio y tampoco hay una sustitución perfecta de factores, no podemos cambiar un factor por otro, según nuestras hipótesis. En nuestros modelos también representamos la disponibilidad de materiales y además hacemos una estimación endógena y dinámica de la tasa de retorno energético. Es decir, valoramos hasta qué punto tenemos eficiencia con la energía que conseguimos. Bien, el esquema básico de los modelos nuestros, esto en concreto es del modelo Medeas y también el modelo Medeas Mundo y también del modelo Modeslow para España, consiste en lo siguiente. No voy a detenerme en los detalles, pero sí tengo que comentar las ideas esenciales. El punto de partida es la dinámica socioeconómica. La población y la economía tienen una demanda para cubrir sus necesidades, sus servicios, una demanda de energía. Esta demanda de energía se expresa en tipos de energía final, básicamente electricidad, calor, líquidos, gases y sólidos. Y por otra parte tenemos una disponibilidad energética. La disponibilidad energética depende de cuánta energía primaria tenemos y qué infraestructuras tenemos de energía. Entonces, cuando contrastamos la disponibilidad de energía con la demanda de energía que nos hace la sociedad, tenemos lo que es el consumo final de energía. El consumo final de energía da lugar a parte de lo que es el clima. El clima, a su vez, también va a ser afectado a los usos de la tierra, o se ve afectado por los usos de la tierra, la absorción.
Las infraestructuras tienen una interacción muy fuerte con la demanda de minerales, como comentaremos más tarde. Y después otro subsistema importante es el agua que necesitamos en la demanda. Todo ello es relevante desde el punto de vista también de los indicadores sociales y ambientales que nos permiten medir qué está pasando aquí. Cada cajita de estas de un color indistinto pues representa un módulo de una parte del modelo con a su vez cientos o miles de variables según el caso. ¿De acuerdo? Esto es de forma resumida el tipo de modelos que construimos. Bien, en particular hay un modelo Medeas Mundo. El modelo Medeas Mundo permite simular de forma específica qué está pasando en Europa. Entonces hay un modelo Medeas Europa que lo que hace es tomar parte de los datos de lo que está pasando en el resto del mundo, genera su propio escenario, hipótesis y políticas, y por supuesto después sus resultados, y con el contexto que nos da el modelo Medeas para Europa y Medeas del mundo, podemos desarrollar modelos de país. Modelos de país, en particular tenemos 3, Austria, Bulgaria y España, que para esta charla es la que más nos interesa. Bien, sobre el modelo Medeas os cito otro artículo que podéis echar un vistazo y que lo explica con un nivel de detalle evidentemente mucho mayor del que yo puedo contar en la charla. El siguiente modelo que hemos desarrollado es el modelo William, en el que lo anterior lo ampliamos mucho más, ampliamos los sectores económicos. En economía, en Medeas teníamos 35 sectores económicos, aquí tenemos 63. Teníamos un único mundo, ahora tenemos 35 regiones, una de las cuales es Europa y todos sus países, etcétera. Bueno, hemos ido ampliando. Bueno, este es un diagrama en el que supongo que no veis nada y simplemente pretendía mostrar una foto así muy global de la complejidad que van tomando estos modelos. ¿Cómo funcionan los modelos? Pues los modelos funcionan en base a lo que llamamos escenarios y nos vamos acercando un poquitín al meollo de lo que queremos contar. Los escenarios forman parte de lo que van a ser las variables de entrada. ¿Qué vamos a suponer? Hacemos hipótesis, hacemos políticas y eso son las entradas al modelo. Ese modelo le ponemos a funcionar en el ordenador y obtenemos unas salidas. Las salidas son resultados esperados o proyecciones futuras que sean coherentes con esos escenarios que estamos introduciendo. Las entradas, entonces, van a ser, pues típicamente, por ejemplo, en algunos casos, podría ser la población. ¿Cómo va a evolucionar la población mundial? Claro. ¿Quién sabe exactamente cómo va a evolucionar la población mundial? Responde a causas sociológicas, culturales, entonces se presupone una evolución de la población mundial. ¿Cuáles van a ser las políticas que se van a aplicar? Pues se presupone un conjunto de políticas que se van a implementar. Y después otras hipótesis. Otras hipótesis puede ser como hasta qué punto vamos a mejorar la eficiencia energética o hasta qué punto vamos a cerrar las fronteras. Bueno, hipótesis de todo tipo, ¿de acuerdo? Entonces, con esas entradas obtenemos, como decía antes, un conjunto de resultados que son los que vamos a tratar de comparar. Como decía antes, las entradas son básicamente escenarios que incluyen hipótesis y, por supuesto, las políticas. Los escenarios socioeconómicos van a ser representaciones plausibles del futuro basadas en supuestos coherentes e internamente consistentes sobre la evolución de los principales impulsores sociales y económicos. Es decir, ¿qué es lo que mueve a la sociedad? Por decirlo de otra forma, ¿no? ¿Qué impulsos va a llevar a la sociedad a moverse en un sentido o en otro? Estos impulsores pueden ser típicamente pues, el crecimiento económico, ¿no? Parece que todas las sociedades quieren crecer económicamente. Entonces los políticos dicen, hay que crecer económicamente, vamos a hacer esto para crecer económicamente. Bueno, pues es una cosa. Otro leitmotiv así que se plantea siempre, desarrollo tecnológico, hay que avanzar con las tecnologías. Y otro, como he comentado, pues la población mundial. Son ejemplos, digamos, clásicos. Estos escenarios no pretenden ser predictivos, sino que de alguna forma están pensados para explorar cuáles podrían ser las implicaciones de cada uno de los futuros posibles. Es decir, ¿qué ocurriría si? Y de hecho, ¿cómo van a funcionar? Pues van a funcionar de la forma siguiente. Bueno, luego lo comento. Van a funcionar de la forma, ¿qué ocurriría si hacemos esta política? ¿Qué ocurriría si la población mundial evoluciona de esto? ¿Qué ocurriría si nos planteamos un decrecimiento? ¿Qué ocurriría si, de acuerdo? Entonces hacemos experimentos en el ordenador, vemos los resultados y decimos, oye, pues nos parece bien, nos parece mal, es mejor esto que otro, etcétera.
Se denomina metodología basada en escenarios, ¿de acuerdo? Entonces es una especie de prueba y error. Probamos a ver qué pasa. Casi, casi como jugar, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos una aplicación que la llamamos juego, porque es muy sencillita, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en la salida? En las salidas vamos a ver, pues, lo que estamos comentando. Vamos a ver cómo van a ser teóricamente, o cómo podría ser posiblemente las emisiones de CO2, otros gases de efecto invernadero, sus causas, cuánta energía consumiríamos, cuál sería la fuente primaria, si habría o no crecimiento económico, si se generaría o no el empleo, cómo evolucionaría el IDH, el agotamiento de minerales, el pH del agua del mar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estas salidas, en cualquier caso, y lo digo antes de ver resultados para ser conscientes de ello, no pretenden ser predictivas, es decir, no podemos predecir el futuro de forma inequívoca, pero sí que están diseñados para poder comparar consecuencias de lo que vamos a llamar posibles diferentes futuros, es decir, qué podría ocurrir si. Y la interpretación de los resultados tiene que ser más en términos cualitativos que cuantitativos, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo he comentado. Los escenarios más conocidos son los llamados SP. SSP1, 2, 3, 4, 5. Son escenarios, bueno, que han sido producidos por la comunidad internacional y EASA es uno de los institutos más reconocidos en este ámbito y plantean diferentes alternativas en dos ejes, como veis ahí, podría ser el que la comunidad internacional o que el mundo evolucionase hacia los retos de adaptación al cambio climático, es decir, vamos a ver cómo nos las apañamos dejando pasar el cambio climático, o bien buscásemos mitigación de cambio climático. ¿De acuerdo? Podrían producir diferentes resultados, no voy a entrar en cada uno de ellos, ahora veréis por qué. Las consecuencias que pueden tener en cada caso los escenarios, voy a acelerar un poco esta parte. Para cada escenario hace falta decidir cuáles serían las variables, cómo va a afectar pues, al crecimiento de la población, a la fertilidad, a la mortalidad, el nivel de urbanización, qué va a pasar con la educación, etcétera. Entonces, cada escenario lleva asociado una definición. También para los términos energéticos hay que definir cuánto podríamos crecer en la industria, en la eficiencia energética, el ahorro, etcétera. Y así vamos configurando cuantitativamente los escenarios. ¿Cuál es el problema de estos escenarios, vamos a decir, estándar que se han utilizado mayoritariamente hasta ahora? Pues el problema, desde mi punto de vista, y es un poco de las ideas, es que todos los escenarios suponen unas proyecciones económicas maravillosas desde el punto de vista económico. Estas son las proyecciones económicas de todos los SPs, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Como veis, nos oscilamos entre un crecimiento impresionante hasta un crecimiento más moderado. La cuestión es que lo que hemos visto hasta ahora nosotros es que esto, sinceramente, no es viable. Y ahora os lo voy a poner de manifiesto. Los escenarios con los que trabajamos nosotros son escenarios que intentamos que sean acercarnos un poquito más a la realidad y más actuales. Partimos de un escenario base que se podría asimilar al anterior que hemos llamado SSP2, es la base, en el cual bueno, pues mantenemos una cierta inercia de los combustibles fósiles, hay conflictos de intereses, hay impactos climáticos, y de un SSP3 en el cual, además de eso, los países incorporan un cierto proteccionismo, cada uno trata de quedarse con todo lo que tiene y sus seguridades y sus medios, recursos, la seguridad nacional se le da más importancia y crecen las desigualdades. Esos consideramos que son los escenarios base, digamos, que parece que están dominando. Y sobre esos introducimos lo que son las medidas políticas, vamos a decir así, más de moda, que más están pregonando, de alguna forma. Estas son tres. Por una parte, el que se llama Green Growth, el Green Deal y el Post-Growth, o vinculado al decrecimiento. No es lo mismo, pero lo voy a poner muy en relación el decrecimiento con el Post-Growth. De forma muy, muy rápida. El Green Growth, una definición del Banco Mundial, sería hacer que el proceso de crecimiento sea eficiente en el uso de recursos, más limpio y más resistente, pero sin ralentizarlo. Es decir, sigamos creciendo, pero ahora de forma verde, ¿vale? Haría falta un desacoplamiento entre crecimiento económico y la presión ambiental y para eso utilizar nuevas tecnologías verdes, energías renovables y eficiencia energética. Bien, ya he adelantado que esto no va a funcionar, pero que seamos conscientes de cuál se pregona. ¿Qué características tiene este Green Growth? Bueno, es un enfoque claramente capitalista y definido por la red de ética capitalista. Es una política de arriba hacia abajo, es decir, que nos lo impone. Se hace una, vamos a llamarlo así, economización de la protección ambiental, es decir, cuánto vale el bosque, cuánto vale el que no tengamos CO2, vamos a poner precio a todo.
Entonces a todo lo ponemos precio, pero seguimos funcionando en un mercado tradicional capitalista. ¿De acuerdo? Se regulan los precios, impuestos, se comercia con las emisiones, etcétera. ¿Qué tipo de políticas se utilizan? Pues valoración de recursos naturales, como digo, se pone precio a los bienes naturales y a los servicios ecosistémicos, se integran los costes ambientales en el mercado, con impuestos, con comercio de emisiones, etcétera, y se desarrollan, por supuesto, tecnologías renovables, eficientes, etcétera. El Green Deal sería la versión más europea, lo que se llama el European Green Deal, que, bueno, podríamos decir que es una especie de Green Growth que incorpora además políticas sociales. Entonces, bueno, esta es una definición de un autor que trata de, bueno, incorporar cambios que van más allá simplemente del Green Growth, ¿no? Tratar de construir instituciones nacionales nuevas, reorganizar sectores, transformar la industria, pero seguir creciendo en riqueza. Las características principales es que se mantiene el enfoque capitalista, sigue siendo un enfoque top-down, es más intervencionista, la política europea pretende intervenir claramente y como objetivos pues, se plantean las cero emisiones, desvincular el crecimiento económico de los recursos, asegurar el mantenimiento y mejora del bienestar y creación de puestos de trabajo. Las políticas principales sería la inversión pública en la transición económica, un escenario de economía 100%, señales de precios para integrar externalidades y promover la economía verde, pero también reforzar el estado de bienestar. Y finalmente sería el degrowth. Bueno, lo asocio las dos cosas, degrowth y postgrowth, dejando un poco al margen las diferencias. Básicamente el punto de partida es que es imposible desacoplar el crecimiento económico de los usos de energía, como hemos venido comentando, que los límites biofísicos marcan que el crecimiento infinito es imposible, ya lo hemos comentado, viene de Georges Rogan. Y esto es una de las definiciones que podéis encontrar. Se habla de que es un proyecto político de ruptura con el capitalismo, pretende escapar de la lógica económica imperante y es una transición voluntaria hacia una sociedad ecológica, socialmente justa, humanamente humanamente decente y democrática, y consiste en reducir y sobre todo modificar nuestro consumo y producción para reducir la desigualdad. Características: es un movimiento activista y académico multidisciplinar, más que el movimiento político, digamos, consolidado. Plantea una reducción en la escala económica para encajar en los límites biofísicos y plantea valores alternativos como son bienestar, justicia, sostenibilidad, democracia directa, etc. En las principales propuestas, además de la disminución de producción y del consumo de los países del norte, evidentemente, otros países necesitan todavía crecer económicamente. Se trata de desvincular el bienestar del crecimiento del PIB, reducir tiempo de trabajo, relocalizar la economía política, la economía y la política, una economía de reciprocidad, redistribución de riqueza y no basarse en tecnología, en alta tecnología. En este artículo, que también tenéis a vuestra disposición, tenéis más sobre ese tipo de escenarios y con algunos resultados. Bien, paso rápidamente a los resultados. Algunos resultados con todo esto que os he contado. Bueno, la primera gráfica, en esta no vais a ver nada, evidentemente. Esta gráfica es una gráfica muy, muy interesante, pero que resume miles de simulaciones. Miles de simulaciones con diferentes hipótesis, con diferentes políticas, etcétera. Bien, aunque no veáis nada, me voy a quedar con lo esencial. Pese a que aquí hay miles, y digo miles, casi millones de simulaciones, la combinación en la cual, este es el PIB per cápita, la combinación en la cual el PIB per cápita sube un poco o sube mucho, no es compatible con ninguna opción en la cual nos mantengamos por debajo de los 2 grados. Es decir, aquí no hay ninguna alternativa. ¿Qué significa esto? Que haciendo miles de pruebas, hasta donde hemos llegado, es imposible crecer económicamente manteniendo la temperatura por debajo de los 2 grados. Esto es una primera conclusión de todas estas, como digo, miles de pruebas en las que no voy a entrar porque es demasiado detalle. Vamos a algunas gráficas más sencillas. Esto, por ejemplo, son resultados del modelo MEDEAS bajo 2 escenarios. El escenario BAU, que sería seguir como hasta ahora, y el escenario Green Growth, ese que os he dicho, parecido al Green Deal. Aquí vemos cómo la generación de energía renovable puede crecer mucho más de lo normal, ¿de acuerdo? Pero fijaros que aunque crecemos en la generación de energía renovable,
Para la energía no renovable, el green growth, el verde, incluso crece más. Y diréis, ¿por qué crece más en la no renovable cuando lo que quiero es crecer en renovable? Pues crece más porque la transición energética requiere al principio de gastar muchos combustibles fósiles. Fijaros qué contradictorio. Pero si yo quiero construir muchos generadores y muchos paneles fotovoltaicos, inicialmente me hace falta tirar de lo que tengo, que es combustibles fósiles. Entonces, inicialmente consumo más combustibles fósiles de lo normal. Después, al cabo de unos cuantos años, ya bajo y me quedo mejor. Pero inicialmente ese arranque me hace falta tirar de combustibles fósiles más incluso de lo que consumo habitualmente. ¿De acuerdo? Incluso para conseguir, como digo, que la cuota de renovables en el Green Growth sea mayor. Esa es una reflexión interesante. Otra reflexión interesante, estos dos mismos escenarios. Escenario BAU, es decir, BAU significa Business as Usual, seguir como hasta ahora, sería la línea negra, y el verde, que es el Green Growth. El Green Growth mejora la elevación de temperatura, este es 1,5 grados, estos son 2 grados, entonces tarda más en llegar a los 2 grados, pero tampoco es una gran solución, ¿de acuerdo? Lo que sí que necesitamos en el Green Growth es mucha más tierra para renovables. Y esto puede entrar en competencia con usos de la tierra, como puede ser la agricultura, la comida, etcétera, ¿de acuerdo? Ocurre algo parecido con el agua. Las renovables también requieren más agua, ¿de acuerdo? Inicialmente. ¿Y qué ocurre con el PIB per cápita? En principio el Green Growth permite mayor crecimiento, aunque después, como veremos, esto se va a repetir siempre, después de un crecimiento inicial nos va a llegar el decrecimiento económico, incluso con Green Growth, ¿de acuerdo? Igual que va a llegar con el BAU. Más comentarios. Bueno, las pérdidas de cambio climático son menores con Green Growth que en el Business as Usual, pero aún así tenemos pérdidas por cambio climático y la tasa de retorno energético nos lleva a que necesitamos más energía para conseguir la misma energía. Y esto es debido a la variación de la tasa de retorno energético. Otra consecuencia muy clara es que nos quedamos sin minerales, ¿de acuerdo? Aquí consideramos dos cosas, los recursos y las reservas. Creo que esto lo habéis comentado en alguna otra charla. Pero en cualquiera de los dos casos, para algunos minerales, como pueden ser el galio, la plata, el estaño, el indio y el teluro, sobrepasamos tanto las reservas como los recursos. Es decir, con las tasas de reciclaje actuales o previstas no podemos llegar, no nos llega. Para otros vamos a andar justos o mal, pero para algunos es imposible. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una lista de más minerales en los cuales nos encontraremos bueno, perdón, estos son los que tendríamos menos problemas dentro de lo que cabe. Pero esto sería lo que arrastraríamos con la parte de la transición energética, más allá del consumo habitual. Esto también es muy interesante. Las gráficas que hice se ven un poco pequeñas, pero condensan muchos resultados. A ver, voy a ver si soy capaz de explicarlo. Esto es el consumo energético total por año. Y los colores representan los diferentes tipos de fuentes de energía. Estos puntitos es lo que teníamos datos hasta ahora. Vamos a seguir creciendo, 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 hasta un punto en el que vamos a empezar a disminuir. Aquí hemos señalado 4 circunstancias distintas. Empezamos por la más sencilla de entender. Este escenario es un escenario en el cual suponemos, y es una hipótesis que en principio es ficticia, y es que no va a haber ningún impacto de cambio climático y segundo, que no vamos a tener reducción de la tasa de retorno energético. Es decir, que las renovables van a funcionar maravillosamente bien. Si suponemos estas dos cosas, que son dos hipótesis, lo que tendríamos sería un crecimiento fantástico. Este crecimiento fantástico es el que han pronosticado históricamente hasta ahora casi todas las agencias de desarrollo y energéticas. Y digo hasta ahora porque ya se está empezando a dar cuenta que es imposible. Pero si veis proyecciones de futuro en cuanto al consumo energético que se hacían hasta hace muy poquitos años, preveían el crecimiento y el crecimiento. ¿Por qué la pongo si es ficticia? Pues la pongo porque de alguna forma nuestros modelos son capaces de representarla también, lo cual es una especie de validación. Es decir,
¿Queremos crecer la economía? Perdón, ¿queremos crecer el consumo energético? Sí, es posible, siempre y cuando no haya ninguna restricción de tasa de retorno energético y no haya ningún impacto climático, lo cual es ficticio, ¿de acuerdo? Pero esto sería el resultado. Si incorporamos las restricciones de cambio climático y de tasa de retorno energético, dos, simplemente, el consumo energético va a tener que necesariamente disminuir en los próximos años a partir, por ejemplo, del 2030 a 2040, ¿de acuerdo? Y el mix energético, evidentemente, dependerá de las nuevas fuentes de energía, se acabará el petróleo, el gas y demás, pero las renovables podrán cubrir solamente una parte pequeña una parte, si queréis, la mitad de lo que estábamos consumiendo, por ejemplo, en 1995. Esto, bueno, pasa también cuando no consideramos incluso sin considerar el impacto del cambio climático, pero considerando la tasa de retorno energético. Serían estas dos gráficas. ¿Qué ocurre con el PIB per cápita? El PIB per cápita, en estos mismos escenarios que he comentado antes, desciende necesariamente frente a la referencia de lo que podría ser continuar lo previsto. Es imposible continuar. Descendemos en PIB per cápita, descendemos en emisiones, evidentemente, pero el cambio climático se sigue produciendo y superamos la barrera de los 2 grados, que prácticamente resulta inevitable. En todos los resultados, esta gráfica la pongo para indicar que existen incertidumbres, ¿de acuerdo? Los colorines marcan los márgenes de error en los cálculos. Entonces, cuando digo que vamos a superar los 2 grados, quiero decir que con la incertidumbre que tenemos no podemos saber si estaremos en 2,4, en 2,5, en 2,6 o en 1,8, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre para cualquier tipo de proyección. Simplemente es para insistir en esto. En este caso tenemos escenarios, aquí tenemos escenarios de degrowth. Bueno, estos son escenarios únicamente para el transporte, para políticas de transporte. Entonces aquí nos hemos ido a escenarios en los cuales metemos el vehículo eléctrico y vemos cómo las emisiones no descienden significativamente, porque los vehículos eléctricos también arrastran emisiones de forma indirecta. Sí mejora ligeramente lo que llamamos el modelo e-bike, es decir, vehículos de 2 ruedas eléctricos, lo que serían las bicicletas eléctricas para la movilidad, pero lo que realmente funciona sería el degrowth, escenarios de degrowth o de postgrowth. Eso es lo que realmente funciona, es decir, una reducción de consumo voluntario de forma significativa. Bueno, aquí tenemos resultados para Europa de forma muy rápida, porque ya me estoy pasando de tiempo. Decir que no hay resultados para Europa que permitan el crecimiento económico. Esto es el GDP bajo. Todos estos son los escenarios EUCO. Son diferentes escenarios del New Green Deal europeo, diferentes alternativas del New Green Deal europeo. Para todas ellas, ninguna permite el crecimiento económico más allá de 2035, como mucho, ¿de acuerdo? Entonces, es inevitable. El empleo tampoco puede crecer de forma significativa, más bien tiende a caer en cualquiera de las alternativas que intentemos. Aquí hemos simulado, por ejemplo, el post-growth bajo 2 alternativas. El post-growth, aún así, evidentemente el post-growth desciende el GDP, desciende el PIB, desciende de forma significativa en las emisiones de CO2 y fijaros con el empleo. El post-growth es el que mejor se comporta frente a la generación de puestos de trabajo, especialmente si aceptamos las políticas de reducción de tiempo parcial, es decir, de reducción de jornada laboral. Aquí se han simulado 2 post-growth. Uno, sin reducción de la jornada laboral uno con reducción. Aquí reducimos la jornada laboral de 8 horas a reducciones de 6, 5 horas, y aquí sin reducción de la jornada laboral, pero es el mejor comportamiento del post-growth. Bueno, aquí para el caso de España, ya muy rápidamente con esto prácticamente acabo. Tenemos el BAU y escenarios de Green Growth y Post-Growth. En teoría, el Green Growth aguantaría más económicamente que el Post-Growth, aunque tendría otras consecuencias. En el caso de la energía generada, el Green Growth evidentemente es el que más energía genera. Aquí tendríamos el Post-Growth y el escenario BAU. Perdón, esas son las energías renovables.
Bueno, y para ir cerrando, explicar o justificar claramente que todos estos modelos son simplificaciones de la realidad. Debo decir que existe gran incertidumbre en muchas de las variables, no lo podemos tomar como algo definitivo. Los resultados son siempre independientes de las hipótesis, he puesto algún ejemplo claro. Este tipo de modelos habitualmente no incluyen eventos inesperados como puede ser una pandemia, una guerra, etcétera. Las desigualdades en muchos casos no se reflejan en los modelos y deben interpretarse en términos más cualitativos que cuantitativos. Algunas reflexiones. Bien, los resultados de los modelos confirman la insostenibilidad del modelo de crecimiento económico que hemos tenido hasta ahora. Es imposible seguir creciendo económicamente como hasta ahora. No hemos encontrado ninguna alternativa. Los principales límites que hemos detectado han sido los recursos energéticos, tanto renovables como no renovables, los límites de los minerales, los daños que causan el cambio climático, el efecto del descenso de la tasa de retorno energético y la velocidad de transición hacia las energías renovables. No se puede correr todo lo que queramos, no podemos hacer que mañana todos los coches sean eléctricos, ni que mañana tener todo el mundo cubierto de aerogeneradores o de paneles fotovoltaicos. Otros límites o problemas que hemos detectado pero no cuantificado de forma clara es la competencia por los usos de la tierra. La tierra que tenemos disponible está limitada y no podemos dedicarla a la vez a plantar cereales y a poner paneles fotovoltaicos. Los problemas de competencia por el uso de la tierra se van a presentar cada vez con más frecuencia y no hay una solución sencilla entre comer o tener electricidad. La competencia se está planteando desde hace ya tiempo por los usos del agua dulce. El crecimiento de la desigualdad parece una consecuencia clara en la escasez de la escasez de recursos y, por lo tanto, consideramos que ello va a dar lugar a un incremento de la posibilidad de conflictos internacionales y locales. A menos recursos, más luchas, más competencia, a falta de medidas más solidarias o de cooperación. Hasta donde hemos podido simular los escenarios de Green Deal y Green Growth no producen los resultados esperados, es decir, no permiten el crecimiento económico como se quería, y parece que el decrecimiento es inevitable. Todavía falta mucho trabajo para una adecuada definición de escenarios post-growth y, de hecho, por eso estamos tratando de ampliar el grupo de investigación con investigadores en materia de ciencias políticas y de sociología para tratar de entender cómo podría ser un escenario post-growth completo. Las tecnologías pueden ayudar parcialmente en los problemas de sostenibilidad, pero no son la clave de la solución. Y, de hecho, en algunos casos pueden incluso empeorar los problemas de sostenibilidad. Y lo digo siendo ingeniero y siendo profesor de una escuela de ingenieros, ¿de acuerdo? Aunque todas las tecnologías pueden mejorar su eficiencia, eso parece claro, la mayoría tienen ya una madurez elevada y eso no deja margen para una gran mejora. En la medida que una tecnología es madura, la eficiencia puede mejorar muy lentamente. Por otro lado, y a pesar de que se lleva mucho tiempo buscando tecnologías energéticas disruptivas, que nos solucionen todos los problemas, como pueda ser la fusión nuclear, energía marina, biocombustibles, etcétera, y se han invertido grandes cantidades de dinero en cualquiera de ellas, ninguna ha conseguido el éxito suficiente. Yo creo que depositar confianza en novedades tecnológicas ahora mismo no es la solución más práctica frente a la inmediatez de los problemas que tienen otro tipo de causas. La escasez de recursos, como ya he comentado, puede conducir a una mayor desigualdad y, por lo tanto, a un mayor número de conflictos, tanto a nivel local e internacional. Y, a su vez, ello puede conducir al incremento de la pobreza y a una mayor restricción de libertades en los países que gozamos de algunas. La escasez de recursos requeriría una distribución más equitativa de los mismos, pero la tendencia ahora mismo es la contraria. Cuantos menos recursos hay, más inequidad. Y, por último, una preocupación que parece para mí probablemente la más importante: en las regiones más empobrecidas del planeta, la situación puede deteriorarse más aún al disponer de menos recursos. Bueno, pues un poco justo o mal de tiempo, pero con esto un poco doy por acabado y por supuesto que entramos en el turno de las preguntas o los comentarios que consideréis oportunos. Voy a ver si soy capaz de ver el chat. A ver. Sí, no te preocupes. Sí.
Ya veo el chat ahora. Luis Fer. Sí, hasta No, no, ahora creo que hay una consideración de José María Agüera, ¿no? voy a ver si la leo. Sí, si no, vamos, básicamente, ¿qué receptividad, ¿no?, hay a este tipo de propuestas, ¿no?, dentro de la economía estándar, ¿no? Eh, bueno, lo que he dicho es que nuestro modelo no sigue, digamos, los modelos globales de equilibrio que se utilizan habitualmente. Hay muchos modelos que utilizan, digamos, el enfoque teórico del equilibrio perfecto económico. Nosotros no lo utilizamos porque creemos que no funciona, no es válido. La discusión es una discusión en el ámbito de las escuelas de economía. Digamos, las escuelas ortodoxas consideran que la economía tiende al equilibrio perfecto y a la convergencia, y las escuelas heterodoxas pues consideran que eso no es así. La economía ecológica desde luego no lo considera. Yo no soy economista ni experto en ambas, pero evidentemente hay una lucha entre las dos visiones. La mayoritaria es la ortodoxa y que la economía alcanza un equilibrio y converge, pero no es la que nosotros ni, ni, ni la soportamos ni la incluimos, soportamos en el sentido teórico me refiero, ni la incluimos en los modelos. Es decir, los modelos nuestros no consideran que hay un equilibrio perfecto, ¿de acuerdo? Es lo que he querido tratar. Sí, Entonces, la receptividad que hay, pues hay una cierta receptividad. Eh, lo que ocurre es que consideran que los modelos de la economía de equilibrio son, vamos a decir así, más elegantes, más adecuados. No funcionan, todo el mundo acepta que no funcionan, pero consideran que es lo que tendría que ser. Es algo así como atarse a lo teórico aunque no funcione. Pero bueno, es una discusión entre escuelas de economía, no me atrevo a reproducirla. sí, aunque, bueno, abundando en la consideración que ha hecho José María Agüera, ¿no? Claro, no es solo en términos generales de la economía estándar, sino actores importantes como Gobierno de España, Comisión Europea, ¿no?, y otras instancias, ¿no?, internacionales también, ¿no?, en qué medida este tipo de consideraciones están siendo tenidas en cuenta o no. Sin embargo, ¿no?, o se basan todavía en que el crecimiento ilimitado, ¿no?, es posible, ¿no? Estoy Yo creo que pensando en el propio plan de resiliencia, ¿no?, de transición sí. ecológica de la Unión Europea, la adaptación a España, ¿no? A ver, yo creo que este tipo de planteamientos que hasta ahora podríamos decir son más alternativos y hasta hace poco tiempo parecía que no se podían ni mencionar en la Unión Europea. Y de hecho, bueno, pues a nosotros algún informe nos han invitado a autocensurarnos de no utilizar determinados lenguajes, expresiones y resultados para que no se asustase la Unión Europea. Bueno, con mi posicionamiento en contra, pero aún así nos han invitado a autocensurarnos en ese sentido. Y hoy en día, en los últimos años, eso está cambiando de forma rápida. Eh, la Unión Europea cada vez está más abierta a entender que todos los planteamientos teóricos que se habían hecho del crecimiento no son ya tales y que hay que explorar nuevas vías. Y ahora proyectos de investigación que plantean nuevas vías están siendo escuchados. Y digo escuchados en una primera instancia, en un primer escalafón. No es que hayan llegado todavía a los decisores políticos, pero por lo menos se está abriendo la puerta a escuchar nuevos discursos, nuevos planteamientos. Nosotros hemos planteado un proyecto para explorar escenarios post-growth únicamente. Bueno, todavía no se ha resuelto, pero es una propuesta que encajaba bien en la Unión Europea. Exploremos escenarios post-growth. Necesitamos buscar soluciones distintas. Las convencionales no funcionan, eso ya lo hemos demostrado. Y si lo convencional no funciona, vamos a buscar eh, eh, escenarios post-growth que sí que sean válidos. Pero todavía hay muy poco trabajo desarrollado en ello. Bueno, veo un comentario aquí sobre la importancia de incorporar cuestiones lingüísticas, mediáticas. Sí, por supuesto. La verdad es que eh,
filólogos, expertos mediáticos y más mujeres. Pues genial, ya nos gustaría. La verdad es que es cierto que venimos de una tradición, decía, de ingenieros, los profesores fundadores del grupo, en que éramos pues mayoritariamente hombres, básicamente porque mi promoción creo que salió una mujer, entonces, y no está en nuestro grupo. Entonces, no es sencillo, pero en la medida de lo posible estamos incorporando cada vez más mujeres y efectivamente igual en la foto los nombres no aparecían, la foto era antigua, el grupo, pero poco a poco vamos incorporando, primero, más puntos de vista, como digo, ahora mismo tenemos sociólogos, filósofos, bueno, uno de cada, y estamos buscando gente de otras visiones para ayudarnos a comprender y diagnosticar mejor el problema y buscar salidas, y también mujeres, por supuesto. Sí, por comentarte, María José Pérez Chillón, que es la que ha hecho esa consideración, es Sí. profesora española de español en una universidad alemana, Ajá. ¿vale? Y en la anterior intervención, José María Agüera, filósofo, catedrático de filosofía de un instituto de aquí de Granada, que además Ajá. participó en... Uy, perdona, es que me ha dado la señal de que la batería se estaba agotando, que participó como ponente Uh-huh. aquí en Mirada el curso pasado. Sí, Francisca Ruano, ¿no? Sí. Habla, ¿no?, de la cuestión de la superficie urbanizada, ¿no?, Uh-huh. para la instalación de suficientes renovables, ¿no? Sí, Después de que no compitan por la tierra arable. sí, es una pregunta muy interesante. He puesto de manifiesto que hay un problema que no solamente es teórico, nosotros nos parecía teórico cuando empezamos con los modelos, pero ha pasado a ser un problema real mucho más rápido de lo que nos podíamos imaginar. Ahora mismo en España estamos teniendo esa competencia entre inversores que compran la tierra arable para colocar paneles fotovoltaicos en cualquier sitio y además, bueno, no en cualquier sitio, miento, en lugares arables y por algún motivo, porque son ya zonas especialmente preparadas, llanas, cercanas a infraestructuras eléctricas, es decir, que tienen buen ojo, saben que son instalaciones adecuadas. Entonces, es un problema ahora mismo, es un conflicto social que está presente, que habíamos previsto en los modelos, pero ahora mismo es una realidad, se nos ha echado encima. Y a la pregunta concreta, obviamente, lo primero sería ocupar los tejados, esa es la prioridad. Parece fundamental. Ahora bien, eh, ocupando los tejados, todos los tejados urbanos e industriales, incluso polígonos, etcétera, con eso no vamos a satisfacer las necesidades de energía eléctrica ni de casualidad. Es imposible, ¿de acuerdo? Pero ni de lejos, vamos. Estaríamos muy lejos. Ahora, ¿eso significa que hay que ocupar la tierra arable? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que básicamente un futuro sostenible pasa por una reducción drástica del consumo, porque es que no podemos tener todo lo que queramos como hasta ahora. Entonces, si queremos tener, y parece lógico que sigamos teniendo tierras arables, que tengamos bosques, que tengamos pastos, etcétera, hay que poner límites a qué zonas de forma razonable podemos poner paneles fotovoltaicos y no dejarlo simplemente a una economía de mercado especuladora. ¿Cuánto me paga el que pone fotovoltaica? ¿Me paga tanto al mes por el terreno y encima me garantiza un contrato a 20 años? Pues venga, se lo alquilo. ¿Cuánto me da el del que planta cebada? ¿Tanto? Uy, muy poco. Nada, no te lo alquilo. No podemos llegar a esos mecanismos, digamos, propios de una economía totalmente basada en el beneficio cortoplacista, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Pero técnicamente con la energía fotovoltaica de los tejados no se cubre toda la demanda ni de lejos. La energía fotovoltaica, entre los muchos inconvenientes que tiene, es que tiene una baja densidad energética, es decir, que hace falta mucha superficie para poca energía, dicho de forma así grosera. Entonces, es un problema. Pasa algo parecido con los biocombustibles. Sí, por ahora no hay más consideraciones en el chat, os animo a que la hagáis. Bueno, acaban de escribir ya dos, ¿no? José Francisco Pedrosa. Sí. A ver. Sí. Ese choque Bueno, inevitable con los límites del optimismo sí, tóxico. ¿no? Lo de el decrecimiento, si se contempla, eh, si se contemplan los modelos,
sería el choque entre los límites y el optimismo tóxico con los esperables levantamientos sociales. Si se contempla eso en los modelos. A ver, la palabra de crecimiento efectivamente todavía no está introducida en los discursos políticos, vamos a decir así, oficiales, en los dominantes. Yo no sé si la palabra post-growth, el post-crecimiento, puede ser mejor aceptada, aunque no signifique exactamente lo mismo. Pero sí que percibo que cada vez es una realidad, digamos, menos contestada. No digo que se haya incorporado todavía, pero menos contestada, ¿de acuerdo? Hay mucha resistencia todavía a introducirlo. Lo que a mí me parece es que, y eso estamos ahora tratando de introducir en los modelos, los conflictos que pueden surgir, no sabemos qué va a ocurrir con ellos, pero no podemos cerrar los ojos a los potenciales conflictos. Lo decía en las conclusiones finales. Nosotros, de cara a los conflictos, lo que podemos llegar es a mostrar, vamos a decir así, indicadores que digan elevado riesgo de conflicto, ¿de acuerdo? Pero no podemos prever una revuelta social concreta, manifiesta, no, eso no es modelable, no tenemos capacidad o no sabemos hacerlo por lo menos, pero sí sacar un indicador, y eso es lo que estamos intentando, todavía no lo tenemos claro, un indicador de mayor riesgo de conflicto social. Y el mayor riesgo de conflicto social viene dado por la desigualdad. La desigualdad sí que la podemos sacar, la mostramos con indicadores. Entonces, claro, ¿hasta dónde puede aguantar la sociedad una desigualdad y una escasez de recursos? Ese límite, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de enfrentamientos, no sé si llamarlo así, tratamos de modelarlo. Bueno, la siguiente, no sé si he respondido adecuadamente o no. La siguiente pregunta, voy a leerlo. Bueno, lo que está ocurriendo, a ver, es un evento concreto y aislado. Nosotros no podíamos prever, evidentemente no teníamos capacidad ni nos dedicamos a eso, prever que iba a haber una huelga de transportistas o que iba a haber un problema con el precio del gas de forma concreta. Bueno, lo del gas más o menos, sí que preveíamos las dificultades, pero vamos, la guerra de Ucrania tampoco podíamos preverla ni la sacábamos. Pero lo que está claro es que los modelos muestran, digamos, la fragilidad del sistema. La fragilidad del sistema en el sentido de que somos un mundo absolutamente interdependiente. Como les digo a mis alumnos, podemos estudiar la geografía del mundo por los productos que tenemos en casa. Si empezamos a ver cualquiera de los productos que tenemos en casa, evidentemente un ordenador, un móvil, una pantalla, un teléfono, pero puede que hasta una mesa o los productos alimentarios, podemos ver cómo entre todos los productos que tenemos aparecen prácticamente toda la geografía planetaria o una parte muy importante, porque o han sido producidos o han sido transformados o se han necesitado un producto que estaba en un país concreto. Entonces, esa interdependencia significa muchas cosas. Una de ellas en positivo es que nos hace a todos estar más unidos necesariamente y debería evitar conflictos por esa necesidad, digo debería. Pero otra cuestión es que cuando falla un elemento de la cadena, se derrumba todo el sistema. Entonces, lo que está pasando con el gas o lo que puede pasar en un futuro, pues en ese sentido, lo que ha pasado ahora puede ser un adelanto, respondiendo un poco a la pregunta, de lo que de forma más sistemática puede venir a pasar en los próximos años. Cuando no sea una guerra en Ucrania, puede pasar un problema con lo que venía siendo hasta ahora, el incremento de la demanda de China de gas, y el incremento de la demanda de China de gas ha provocado un incremento de los precios del gas y como consecuencia un incremento de la electricidad nuestra. Es decir, ese tipo de conexiones van a estar a la orden del día y sí, la escasez energética nos va a conducir necesariamente a la subida de precios. Eso y la capacidad de resiliencia que tenemos para absorber eso, pues pequeña. Entonces sí, se nos va a disparar. En ese sentido, puede ser eso un adelanto. Sí, Siguiente lo único que pregunta. perdona, ¿no? Es que como no lo hemos leído en voz alta, puede que no todo el mundo esté leyendo el chat.
¿no? Perdón. Esta última consideración comentaba José María Huera, dice, lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país con la crisis del sector primario y del transporte podría ser un adelanto de las consecuencias que predicen vuestros modelos menos amables, pero que parece que son más realistas. No introduce un factor de inestabilidad política altamente peligroso para el porvenir de la democracia y el estado del bienestar. ¿No sería necesario un trabajo divulgativo que fortaleciera el criterio de la ciudadanía sobre estas cuestiones? ¿No? Digo, que era la respuesta tuya. Y tomando precisamente ese último aspecto, ¿no? Lo del trabajo divulgativo, que evidentemente una sesión como esta intenta cumplir esa función, ¿no? Como otras que seguro que haréis, pero tengo entendido que tenéis como simuladores para hacer ejercicios, digo, de modelos, ¿no? O sea, con una vocación didáctica, ¿no? Me parece. Sí, sí, Y sí. yo creo que, no digo por si quieres comentar algo en esa línea, y claro, en ese contexto de intentar relacionar este tipo de reflexiones con la democracia, ¿no? Pues introduciendo ahí otro elemento, bueno, lo de paneles de ciudadanos, si quieres comentar algo, asambleas ciudadanas, ¿no? Como herramientas que traten de, para un grupo de ciudadanos seleccionado al azar, ¿no? Representativo del conjunto de la población, ¿no? Que tengan contacto con este tipo de consideraciones, ¿no? Y que sean capaces Sí, de elaborar propuestas, ¿no? vale, a ver si puedo responder a todo. Bueno, había una pregunta que decía, ¿no introduce un factor de inestabilidad política altamente peligroso para el porvenir de las democracias y del estado de bienestar? Sí, porque, vamos, es lo que lo he dicho o lo he intentado decir en una transparencia de forma un poquito rápida. Eh, en la medida en que vamos a tener más escasez de recursos, los precios se van a disparar, nos vamos a ver abocados a una insatisfacción de la demanda, es decir, vamos a querer eh, consumir lo que consumíamos antes y no vamos a poder. Sin un elemento educativo o sin un elemento impositivo, vamos a vernos insatisfechos. Esa insatisfacción, ¿a qué nos va a ver? Nos va a ver a poner en tela de valor el sistema político. Vamos a decir, no, la culpa es nuestros gobernantes. Así no podemos avanzar. Entonces, las revueltas por la insatisfacción, una insatisfacción derivada de esta crisis, nos puede llevar a, digamos, culpabilizar a los sistemas políticos y a derrocarles, cayendo, y esto es un riesgo, en sistemas políticos mucho más autoritarios y mucho más restrictivos en cuanto a las libertades. Eso lo he intentado mencionar. Esto es, yo no soy experto ni mucho menos en esto, pero es un riesgo que vemos y que nos da un poco de pánico en este sentido. ¿De acuerdo? Eh, y si sería necesario un trabajo divulgativo, pues efectivamente, es lo que tratamos de hacer. Y como decía Jesús, tenemos una pequeña herramienta que le llamamos el juego, un juego Crossroad, eh, en la cual, bueno, pues digamos, los jugadores responden a unas preguntas más o menos sencillas, hay 10, 12 preguntas con alternativas variadas sobre qué hacer con la cada energía, con la nuclear, con las eólicas, con qué hipótesis considerar, qué tipo de, bueno, una serie de preguntas y se ven los resultados. Y tratamos de interpretar los resultados y tratar de explicar por qué no podemos crecer en base a prácticamente cualquier alternativa razonable, ¿de acuerdo? Eh, ahora mismo hay una versión disponible, más o menos, aunque requiere de la participación de vamos a decir así, de un moderador experto que entienda lo que está pasando ahí. Y bueno, lo utilizamos evidentemente pues, en centros educativos, institutos, lo utilizamos en universidades y también en otros foros ciudadanos, asambleas ciudadanas y demás, para dar a conocer. Estamos trabajando en una versión más moderna, entre comillas, que se pueda jugar desde el móvil, que para llegar a un público más joven. Tenemos ya una versión prototipo de móvil, pero bueno, espero que la tengamos operativa en un tiempo corto, más o menos. Entonces sí, efectivamente trabajamos en eso y bueno, podría ser un tema de trabajo. No sé si paso a la siguiente pregunta, lo leo en voz Sí, alta sí, para Nicolás, todos. vale. En los modelos expuestos, la tecnología se dice que ha llegado al límite. También se dice que uno de los problemas está en la limitación del espacio. En la energía fotovoltaica tenemos que las superficies de las construcciones es muy poco utilizada. El rendimiento de la fotovoltaica es de un 23%. Es de esperar un mayor rendimiento. El molino que conocemos se puede considerar anticuado. De hecho,
ya hay mejores soluciones. El potencial de la eólica marina es enorme y está infrautilizada. Mi pregunta es, ¿la Unión Europea considera verde la nuclear y el gas? ¿Está usted de acuerdo? Bueno, Sí, son dos empiezo. consideraciones, ¿no? Sí, hay varias La primera, consideraciones. Sobre fotovoltaica creo que he respondido un poco antes. En la energía fotovoltaica el rendimiento puede mejorar los paneles, pero las mejoras que se pueden esperar, la fotovoltaica tiene ya una historia y ha mejorado mucho desde los primeros paneles. Las mejoras que se pueden esperar son limitadas. ¿Y por qué limitadas? Porque las curvas de aprendizaje para todas las tecnologías son claras. Al principio, cuando surgen, como novedad, son muy vastas. Entonces, desde el primer punto cero hasta que se avanza y se mejora, la mejora es muy rápida. En la medida que va pasando el tiempo y las mejoras son más rápidas, las mejoras cuestan más introducirlas, hasta que llega un punto en que la tecnología, como digo, es madura, y cuando una tecnología es madura, las tecnologías las mejoras que se pueden hacer están más acotadas. ¿Y acotadas qué quiere decir? Pues que ya es difícil meterlo. Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos con mayor rendimiento, es un ejemplo, son los que utilizan típicamente en aplicaciones aeroespaciales, la NASA, por ejemplo, ¿no? O en algunas otras aplicaciones así en plan espectaculares, ¿no? ¿Esos paneles se pueden construir? Sí, pero tienen costes económicos y energéticos elevadísimos. De hecho, en realidad, los paneles que más se venden han dado un paso para atrás en cuanto a tecnologías que, sin ser tan altamente eficientes por espacio ocupado, son más económicas y más energéticamente eficientes. ¿Cuánto puede mejorar la fotovoltaica? Pues no lo sé, pero no puede mejorar lo mismo que ha mejorado en los años anteriores, porque cada vez se mejora menos. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con la energía eólica. Las turbinas hidráulicas es cierto que han mejorado en los últimos años y todavía pueden tener un margen de mejora, pero cada paso que se da, el margen de mejora es menor. Vamos dando pasos cada vez más pequeños en esa mejora. En cuanto a la eólica, es enorme. Aquí el debate sería un poquito más largo, pero solo dos apuntes. Hay dos tipos de eólica marina. Bueno, toda es eólica marina offshore, pero la que está cerca de la costa, los anclajes van, digamos, a tierra después de pasar, digamos, por la parte de mar que tienen que cubrir. Y se pueden implantar en zonas costeras en las cuales la profundidad del nivel del mar desciende lentamente. Típicamente, por ejemplo, en el Mar del Norte, por poner un ejemplo. Entonces, en el Mar del Norte desciende lentamente y pueden tener un montón de eólica marina. En el caso de España, el descenso del nivel del mar es muy abrupto, la costa es muy abrupta y a los pocos metros o a las pocas decenas de metros que te metes, la profundidad es ya muy alta, de cientos de metros. ¿Qué significa eso? Que no hay posibilidad sencilla en la mayor parte de los sitios para colocar lo que llamaríamos la eólica offshore tradicional. La tradicional es la que va anclada en tierra, aunque tenga que salvar un trozo de mar. Y la alternativa a esta es la segunda, que sería con plataformas flotantes, es decir, tener un aerogenerador flotando en una plataforma en el mar, pero eso da lugar a otros problemas. Problemas de estabilidad, problemas de rendimiento, problemas de seguridad y un problema obvio. Esa energía hay que trasladarla por un cable hasta tierra. Entonces, imaginaros tirar montones de cables desde plataformas marinas a 1 kilómetro del mar, todo llegando con cables que van hasta tierra. Entonces, eso significa un coste económico y de materiales y energético muy alto. Entonces, todavía está en duda hasta qué punto se puede explotar ese tipo de tecnología. Solo comentarios sin entrar en debate. Entonces, ¿está infrautilizada? Sí, se puede utilizar mucho más, pero no hasta el infinito y más allá. Es decir, hay límites importantes tecnológicos. La pregunta, voy ya directamente. ¿Considera verde la nuclear y el gas? No, por supuesto que no la considera verde. Evidentemente, ambas tecnologías son absolutamente, vamos, la nuclear tiene muchos inconvenientes. Más allá de los riesgos de la gestión de los residuos está que el uranio está limitado, es un combustible limitado, entonces nos queda uranio para X años en función de cuántas nucleares tengamos, pero se va a agotar a un ritmo que puede ser
distinto, pero de un orden de magnitud similar al resto de los combustibles fósiles, como el gas o como demás, como el resto. Es decir, que al margen de las cuestiones de contaminación, de gestión de residuos, etcétera, es agotable, es finito, con lo cual no podemos depositar en la nuclear una esperanza ni verde, ni amarilla, ni de ningún color. Y el gas evidentemente no lo es, porque el gas genera gases de efecto invernadero y es responsable, pues, de un orden de magnitud similar al petróleo o al carbón. Es decir, la responsabilidad del gas en las emisiones es terrible. Hasta hace unos años se consideraba que el gas era un poco más limpio que el carbón o que el petróleo, pero en los estudios más recientes de los últimos años se ha visto claramente cómo en el ciclo del gas natural las fugas que hay en la explotación del gas natural suponen que el balance global al final termina siendo similar, del mismo orden de magnitud que el petróleo o que el carbón. ¿Y por qué? Porque las fugas de gas natural, el metano, tiene un forzamiento radiativo que es unas 30 veces superior al CO2. Es decir, cada molécula de metano que se escapa es como 30 de CO2, para que nos aclaremos. Entonces, con las fugas termina compensando la pequeña ventaja que podría tener frente al petróleo o al carbón. Entonces, evidentemente no es. Ahora, ¿por qué la Unión Europea lo ha considerado verde? Es una cuestión más legal o legal política que de principios técnicos. Pese a estas consideraciones, que lo sabe la Unión Europea y lo sabe cualquiera, se han visto entre la espada y la pared porque tenían un compromiso legal de tener un porcentaje de energías verdes antes de un año concreto. Entonces han visto que eso no era posible y han dicho, no, con las energías que son verdes de verdad, no cumplimos nuestras propias leyes. Entonces dice, bueno, pues ¿cómo lo arreglamos? Vamos a suponer que la nuclear y el gas sí son parte de la transición energética, no es que sean verdes, pero parte de la transición energética, y así cumplimos lo que hemos dicho. Pero ha sido un ajuste político-legal. Obviamente no son verdes ni de lejos, y lo sabe todo el mundo, quiere decir que no hay ninguna duda en ello, pero las han considerado como energías que hacen falta para la transición porque no da tiempo a tener energías renovables a tiempo. Porque la velocidad en la que desarrollamos las energías renovables es limitada. No podemos, como decía antes, ni siquiera en el mar ni en tierra, decir, pues venga, para el próximo año toda la costa de Levante llena de aerogeneradores. ¿Y de dónde lo sacas? Que no se hacen en 2 días. Entonces lo que han dicho es, venga, damos por bueno durante la transición el gas y la nuclear. Eso es lo que han dicho. Pero vamos, obviamente no es verde. Un segundín que sigo Sí, redundando. Bueno, lo leo en voz alta. sí, sí, vale. Redundando en lo dicho previamente y en mi comentario anterior, ¿sería viable adoptar también, quizás simultáneamente, formulaciones menos derrotistas, fijándonos menos en lo que vamos a perder y más en lo que podríamos ganar? Tiempo de recuperación de la vida sociedad, del humanismo, etcétera. Perfecto. Eso es lo ideal, eso es lo que estamos buscando. Ese es la panacea que estamos buscando desde hace tiempo. Sí que es cierto que nuestro trabajo del grupo de investigación se ha centrado hasta ahora en demostrar lo que no podía ser. Es decir, formulaciones, como dices, derrotistas, y dice, mira, por esta vía no llegamos, por esta vía no llegamos. Cogemos los números de quienes prometen cosas y decimos, a ver, dame los números. Les metemos y decir, ¿ves? No te da, no llegas. Entonces, hemos dedicado a eso muchos esfuerzos. Ese esfuerzo sigue siendo importante porque en este mundillo sigue habiendo mucho negacionista. Dice, no, no, seguro que se puede. Entonces, tenemos que mantener, digamos, la línea discursiva de demostrar que no se pueden algunas cosas, que no se pueden. Y además demostrarlo con números, y con números lo más rigurosos posibles. Pero efectivamente, ahí no nos podemos estancar, eso no vale para nada. Tenemos que empezar a crear un discurso positivo, creo que es lo que vienes indicando, hacia dónde podríamos ir. Es en lo que queremos actuar ahora, es en lo que estamos intentando trabajar, pero nos lleva tiempo, de generar un escenario post-growth en el que se muestren efectivamente los valores positivos que se pueden conseguir. He hecho antes una mención muy rápida, por ejemplo, a la disminución de la jornada laboral. Hace años que la jornada laboral está estancada en las 8 o 7 horas y media o 7 horas como oficial, y las reducciones parecen que fuese algo terrible. Claro, si queremos compartir, si queremos ser solidarios, hay que empezar a pensar en jornadas laborales de 6, 5, 4 horas, con todo lo que ello conlleva, pero en general una mayor distribución de los recursos, de la riqueza,
y del trabajo, ¿no? Claro, supone también pues disponer posiblemente de menos productos finales. Pues sí, pero la cuestión es si nos hacen falta. Lo que hace falta es distribuir mucho más la riqueza de los productos finales que tenemos, pero producir más y más no es necesario. Entonces, eh, respondiendo un poco a la pregunta directamente, sí, me parece fundamental el elaborar propuestas sólidas, consistentes, que redunden y afiancen el discurso positivo. Pero eso ahora mismo no lo tenemos, estamos en ello. De hecho, pues, como decía, estamos buscando gente que nos apoye en buscar este tipo de definiciones. Y de hecho, pues hemos pedido un proyecto de la Unión Europea, si hubiese suerte sería el próximo en el que nos meteríamos, en el que queremos construir esto, queremos construir un escenario en positivo, post-growth, que realmente pueda suponer una alternativa y a la que invitar a la gente y no simplemente estar diciendo no se puede, vamos mal, cada vez peor, colapso de crecimiento, pero por ahora no lo tenemos. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en que es la Sí. propuesta a seguir. Bueno, son las 8:15. No hay, ¿no? Me parece, más intervenciones. Tú has hecho referencia a artículos en tu exposición. También ha utilizado la presentación, decir, ¿no?, que tanto la presentación como la referencia de los artículos se subirán a la página de Miradas en los próximos días, ¿no? Digo, para que la gente lo sepa. De todas formas, en el chat he puesto también el enlace a vuestra página del grupo vuestro y, por supuesto, también la grabación de esta sesión también en los próximos días se subirá al canal de YouTube y también el enlace en la página de Mirada. Así que, bueno, si te parece, no sé si podemos ir, ¿no?, concluyendo. No sé si Sí, quieres fenomenal. comentar, no sé si quieres comentar algo más. O sea, Bueno, por mi parte, simplemente pues, agradeceros de nuevo la invitación. Estaba un poco, reconozco un poco desorientado sobre no tener muy claro qué temas podrían ser los más interesantes, los más atractivos de todo este mundillo de los modelos y resultados. Entonces he hecho ahí un poco collage de muchas cosas. Eh, no sé si habrá resultado por lo menos interesante para ver un panorama de este mundo, aunque evidentemente seguro que han suscitado muchas más dudas que seguridades, ¿no? Pero bueno, no, me tenéis a bueno, vuestra disposición para... muy bien, muchísimas gracias. Hombre, yo creo que perfectamente, o sea, con el nivel de complejidad que tienen estos modelos, yo creo que hemos captado, ¿no?, en la exposición y, por supuesto, pues tú tampoco has pretendido, ¿no?, entrar en mucho detalle porque no era posible, ¿no? O sea, en ciertos momentos, en otros, yo creo que perfectamente, o sea, creo que has cumplido las expectativas con creces, ¿no? Y ya está, esto es una tarea que continuará, ¿no? Y bueno, naturalmente me gustaría que pudiera ser, ¿no?, o sea, un paso dentro de una colaboración futura, siempre que consideréis interesante este espacio, como un espacio también para difundir vuestras propuestas y consideraciones, ¿vale? Muy bien, pues nada, Y hay decía que felicitaciones. muchas gracias. Decía que vais a tener el contacto de la página y correos electrónicos, cualquier cosilla, pues nos tenéis a vuestra disposición dentro de lo que podemos hacer. Sí, Eh, yo soy de las personas que menos charlas imparte en el grupo, me suelo dedicar más al trabajo interno, pero hay algunos ponentes que son bastante conocidos. sí, Me permito citar a Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, Óscar claro. Carpintero, suelen ser las personas que imparten más este tipo de charlas. Y yo me dedico normalmente a la parte más interna del grupo, pero vamos, ellos, si alguna vez tenéis ocasión, pues seguramente puedan colaborar también de forma directa con vosotros en otros contextos. Sí. Sí, no, por comentar, mm, bueno, dentro de, ¿no?, las contribuciones y divulgaciones, ¿no?, de que Sí. realicéis, ¿no?, en el último número de la revista Papeles, que está Ujú, dedicado a la crisis energética y de materiales, hay contribuciones de vuestro ujú. grupo, ¿no?
Sí, y Óscar y Jaime. también comentar el libro este Ah, de la UNED, ¿no? sí, Pero que está coeditado con vuestro grupo, ¿no? Repensar sí, la sostenibilidad, de los cuales tú eres uno de los coordinadores, ¿no? O sea, digo, sí, para que... sí, el principal coordinador del libro ha sido pues el filósofo del grupo, que es el que impulsa la edición de los libros. Y Ujú, junto a Carmen y a mí, que éramos los responsables de cooperación al desarrollo en la universidad. Pero bueno, la participación es de investigadores de todo el espectro nacional en sus diferentes especialidades. Sí, hemos coordinado simplemente la edición. sí, Correcto. bueno, Muy pues bien. a ver, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar por concluido, ¿vale? Concluida la sesión de hoy, agradecer de nuevo pues tu colaboración, tu generosidad, ¿no? Al participar. Agradecer a los que han asistido y su participación, ¿no? Y recordar, ¿no?, que la próxima sesión será el 7 de abril, que también será una videoconferencia de Manuel Casal Lodeiro, que es el coordinador, como dije, del Instituto Resiliencia y coordinador de la revista 151515, revista para una nueva civilización. La sesión tiene el título de La guerra global del capitalismo contra la vida, caos climático y colapso de la civilización. Así que, si os parece, pues acabamos, ¿no? Buenas Muy noches bien. y muchas gracias.